buenas noches. Soy Pedro Zamora, estudiante de la Maestría de Administración de Negocios de la Universidad Nacional Abierta. Esta exposición tiene como propósito exponer el marco teórico y el marco metodológico, los cuales forman parte fundamental de la estructura de la investigación científica. En primer lugar, se tratará el tema del marco teórico y en segundo lugar, se abordará lo relativo al marco metodológico. Los antecedentes de la investigación, el marco conceptual, el marco referencial y el marco legal forman parte del marco teórico. Paso entonces a definir qué es el marco teórico, cuál es su esencia, la cual en su esencia es una de las partes del proyecto de investigación científica en el que se expone de manera clara, precisa, el fundamento teórico del mismo, haciendo una correlación de los antecedentes que sustentan la investigación. Además, especifica la teoría o postulados de los autores que sirven de guía y fundamento de la investigación en base a la hipótesis que se haya planteado. Asimismo, las variables o categorías determinadas en el planteamiento del problema. Precisa, además, de manera correcta el planteamiento del problema y si es necesario reformular la pregunta a la cual se hizo referencia en el mismo, se evalúa la hipótesis que se construyó y se perfila de manera coherente en dar respuesta a la pregunta inicial. Entre otras razones, tenemos que el marco teórico plasma las bases teóricas y documentales que sustentan el estudio que se realiza. Ayuda a establecer hipótesis que luego son contrastadas con teorías que afirman, niegan los supuestos. Además, proporciona antecedentes investigativos que indican hacia dónde se orienta la investigación. También cómo se ordenan las fuentes documentales y bibliográficas que tienen relación directa con la investigación realizada. También delimita el problema al ceñirse a un marco teórico específico de acuerdo al paradigma de la investigación y su metodología. Además, define conceptualmente variables, categorías, técnicas, metodológicas que se usan en la investigación. Provee de hechos documentales de otras investigaciones y percibe los posibles errores. Crea además una línea nueva de investigación que servirá como modelo para otros estudios. Podemos acotar en el marco de las etapas del marco metodológico, las cuales se pueden clasificar en dos. En primer lugar, la revisión y recopilación de información o base de datos bibliográficos, preferiblemente apuntar hacia fuentes primarias que den indicio de material confiable a través de internet, revistas arbitradas, tesis que tengan relación directa con el tema planteado, consulta de libros, encuadernados y bibliotecas físicas y virtuales. Además, la recopilación de información debe ser actualizada y estar al día con los hallazgos científicos más recientes. Ahora voy a abordar lo relativo al marco metodológico, el cual podemos definir como el proceso que se utiliza en la investigación científica a fin de procurar obtener información relevante para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. En tal sentido, el enfoque de la investigación científica se clasifican en cuantitativo, cualitativo y mixto. El diseño de la investigación
El diseño de la investigación busca resolver el problema planteado en la investigación. Tipos de métodos para la investigación cuantitativa. Método experimental, en el cual se manipulan las variables no comprobadas. Además, posee condiciones rigurosamente controladas. Describe de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento particular. El método no experimental. En la investigación no experimental, las variables no pueden ser manipuladas por el investigador porque no tiene control de las mismas. Por su parte, el método cuasi experimental. Los estudios experimentales que no cumplen con el requisito de control de variables a través de un grupo de control o de la asignación aleatoria o ambas a la vez. En el caso de los tipos de la investigación cualitativa, tenemos la etnografía, que describe las costumbres, tradiciones de un grupo humano y estudia la identidad de una comunidad humana en un ámbito sociocultural concreto. También tenemos la etnometodología, que se caracteriza por descripciones sobre la construcción de lo social, que emerge como realidad objetiva, ordenada, inteligible y familiar. Los hechos sociales son realización social objetiva, no son cosas. Además tenemos la fenomenología, pensamiento propio de la investigación interpretativa del conocimiento a través de la experiencia subjetiva inmediata de los hechos tal como se perciben. Y por último tenemos los estudios de casos, método cualitativo que estudia un caso en profundidad para poder entenderlo de manera integral. Definiciones y características de la población y la muestra. Podemos decir que la población es el conglomerado social en el cual se lleva a cabo un determinado estudio. Tipo de investigación. Según el nivel, es exploratorio, descriptivo y explicativo. Según el diseño, documental, de campo y experimental. Según el propósito, es el camino fundamental para la obtención del conocimiento científico. Muestreo cuantitativo. La población. El objetivo es generalizar los datos de la muestra. La muestra se involucra a muchos casos en la investigación porque se generalizan los resultados del estudio. La recolección de los datos se basa en instrumentos estandarizados. Los datos se obtienen por observación, medición y documentación. Se utilizan instrumentos que han demostrado ser válidos y confiables en estudios previos o se generan nuevos por la revisión de la literatura y se prueban y se ajustan. El análisis de los datos es sistemático y estandarizado. Se utiliza la estadística de manera intensiva. Está basada en las variables y casos. Es impersonal. En el caso cualitativo, tenemos que el muestreo en la población no se pretende generalizar los resultados de la muestra. En la muestra los casos se analizan intensivamente. Por otra parte, la recolección de los datos provee de un mayor entendimiento de los significados y experiencias de las personas. La recolección de los datos debe cubrir 3 requisitos: confiabilidad, validez, objetividad. Tenemos que la confiabilidad es el grado en que la aplicación repetida de un instrumento de medición a los mismos individuos u objetos produce resultados iguales. La validez significa
o en todo caso se refiere al grado en que un instrumento de medición mide realmente las variables que pretende medir. Instrumentos y técnicas de recolección de datos, enfoque cualitativo. El muestreo, recolección y análisis son actividades casi paralelas. La recolección de los datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes, casos o unidades de análisis. El instrumento de recolección de los datos en el proceso cualitativo es el investigador. Los datos se recolectan por medio de diversas técnicas o métodos que pueden cambiar en el transcurso del estudio. Tenemos que la observación, la entrevista, el análisis documental, los registros y, por otra parte, los instrumentos y técnicas de recolección de datos del enfoque cualitativo. Las entrevistas cualitativas se caracterizan por el principio y el final de la entrevista. No se predetermina ni se definen con claridad, incluso pueden efectuarse en varias etapas. Las preguntas, por su parte, y el orden en que se hacen se adecúan a los participantes. El entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo, la dirección de la entrevista. Validación y confiabilidad del instrumento. Procedimientos de confiabilidad. Medida de estabilidad, método de formas alternativas o paralelas, método de mitades partidas, medidas de consistencia, validez de contenido, validez de criterio, validez de constructo y validez de criterio. Tenemos la prueba piloto, que consiste en un estudio que se realiza con un pequeño grupo en el que se ensaya o ponen a prueba test o situaciones preexperimentales a fin de desarrollar con bases sólidas el estudio definitivo. Podemos concluir entonces que el marco teórico es una parte esencial que integra el proceso de investigación científica, integrado por los antecedentes de la investigación, las bases teóricas relacionadas con los conceptos, definiciones y variables relacionadas con el tema en estudio, a fin de explicar e interpretar las variables y cómo éstas se ajustan a los objetivos de la investigación y de los hechos que se presentan en la realidad, y siempre con la intención que esa investigación genere un conocimiento que pueda servir de modelo a otros estudios. Con respecto al marco metodológico, podemos decir que es uno de los fundamentos de la línea de investigación científica porque corresponde al proceso donde se obtiene la información precisa para comprender, verificar, aplicar los resultados del estudio o corregir las fallas para dar validez al conocimiento. Se recomienda entonces que la información bibliográfica a utilizar tanto en el marco teórico como en los métodos, instrumentos y técnicas en el marco metodológico deben ser actualizados para que el trabajo investigativo cumpla con los referentes científicos de validez. Esta ha sido parte de esta exposición en la que se ha buscado dar una explicación de lo que ha sido y lo que es y la importancia tanto del marco teórico como del marco metodológico. Me despido de ustedes. Gracias.